Estimados estudiantes, sean bienvenidos a nuestra primera semana de clase. Vamos a abordar, para dar inicio a esta semana, el tema de la interacción entre personas y empresas. Podemos introducir esta presentación diciendo que la expresión recursos humanos se refiere a personas que forman parte de las organizaciones y que desempeñan en ellas determinadas funciones. Saben ustedes que las personas pasan gran parte de su tiempo trabajando en las organizaciones y pues estas necesitan a las personas para sus actividades y operaciones de la misma manera que necesitan recursos financieros, materiales y tecnológicos. De ahí la denominación recursos humanos para describir a las personas que trabajan en las organizaciones. En el mundo industrializado de hoy, la producción de bienes y servicios no puede ser realizada por personas que trabajan individualmente. Cuanto más industrializada es una sociedad, tanto más depende de las organizaciones para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Por otro lado, el efecto que tienen sobre la vida y la calidad de vida de las personas es enorme y perdurable. La razón es sencilla, pues las personas nacen, crecen, viven, se educan, trabajan y se divierten dentro de ellas. Las organizaciones, cualesquiera que sean los objetivos lucrativos, educativos, religiosos, políticos, sociales, filantrópicos, económicos, etc., atrapan como tentáculos a las personas que al mismo tiempo se vuelven cada vez más dependientes de la actividad organizacional. Por tanto, a medida que las organizaciones crecen y se multiplican, requieren un mayor número de personas y aumenta la complejidad de los recursos necesarios para su supervivencia y crecimiento. En este contexto es sobre el que opera la administración de recursos humanos. Esto está constituido por las organizaciones y las personas que forman parte de ella y es por eso que se vuelve tan relevante poder estudiar esa interacción. Vamos a dar inicio a la presentación con un poco de historia, una breve historia de lo que es esta administración de recursos humanos de la que hemos estado haciendo referencia como introducción a este video. Bueno, podemos decir que la administración de recursos humanos es una especialidad que surgió debido al crecimiento y a la complejidad de las tareas organizacionales. Sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX como consecuencia del fuerte impacto de la revolución industrial. Surgió con el nombre de relaciones industriales, como una actividad mediadora entre las organizaciones y las personas. Esto con el objetivo de poder suavizar o aminorar los conflictos entre los objetivos organizacionales y los objetivos individuales de las personas, hasta entonces considerados como incompatibles o irreconciliables. Era como si las personas y las organizaciones, a pesar de estar estrechamente interrelacionadas, vivieran separadas, con las fronteras cerradas, las trincheras abiertas y necesitando a un interlocutor ajeno a ambas para entenderse o por lo menos para aminorar esas diferencias. Ese interlocutor era un área que recibía el nombre de relaciones industriales y que buscaba articular capital y trabajo, que a pesar de ser interdependientes, estaban en conflicto. Y por eso se volvía tan relevante esa gestión del interlocutor. Con el paso del tiempo, el concepto de relaciones industriales cambió radicalmente, sufrió una extraordinaria transformación. Alrededor de la década de 1950 se le llamó administración de personal. Ya no se trataba solo de mediar en las desavenencias y de aminorar los conflictos, sino principalmente de administrar personas de acuerdo con la legislación laboral vigente y administrar los conflictos que surgían continuamente. Poco después de alrededor de la década de los 60, el concepto sufrió una nueva transformación. La legislación laboral se volvió gradualmente obsoleta mientras que los desafíos de las organizaciones crecían desproporcionadamente.
Las personas fueron consideradas como los recursos fundamentales para el éxito organizacional y como los únicos recursos vivos e inteligentes de que disponen las organizaciones para hacer frente a los desafíos. A partir de la década de los 70, surgió el concepto de administración de recursos humanos. Aunque todavía sufría de la vieja miopía de ver a las personas como recursos productivos o meros agentes pasivos cuyas actividades deben ser planeadas y controladas a partir de las necesidades de la organización, a pesar de que la administración de los recursos humanos abarcaba todos los procesos de administración de personal que se conocen ahora, básicamente podríamos decir que partía del principio de que las personas debían ser administradas por la organización o por un área central. Sin embargo, con las nuevas características del tercer milenio, la globalización de la economía, una fuerte competitividad en el mundo de los negocios, cambios rápidos e imprevisibles y el dinamismo del ambiente, las organizaciones que tienen éxito ya no administran recursos humanos, ni tampoco administran a las personas, ya que eso significa tratarlas como agentes pasivos y dependientes. Ahora administran con las personas. Eso significa tratarlas como agentes activos y proactivos, dotados de inteligencia y creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y competencias, y no solo las capacidades manuales, físicas o artesanales. Las personas no son recursos que la organización consume y utiliza y que producen costos. Al contrario, las personas constituyen un poderoso activo que impulsa la creatividad organizacional de la misma manera que lo hacen el mercado y la tecnología. Así, nos parece que es la mejor manera de hablar de administración de personas para resaltar la administración con las personas como socios y no de las personas como recursos. En este nuevo concepto resaltan tres aspectos fundamentales. El primero es que las personas son diferentes entre sí. Están dotadas de personalidad propia, tienen una historia personal y particular y diferenciada, aunque fueran miembros de una misma familia. Son poseedores de habilidades y conocimientos, destrezas y competencias que son indispensables para la adecuada administración de los recursos organizacionales. Estas diferencias individuales suelen ser resaltadas y no eliminadas o estandarizadas, y tampoco deben ser homogeneizadas. Esto es considerar a las personas como seres dotados de inteligencia y creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y competencias, y no como meros recursos de la organización. El otro aspecto fundamental es que las personas son los elementos vivos y los impulsores de la organización, capaces de dotarla de la inteligencia, talento, aprendizaje indispensables para su constante renovación y competitividad en un mundo lleno de cambios y desafíos. Las personas poseen un increíble don de crecimiento y de desarrollo personal, por lo tanto deben ser vistas como fuente de impulso propio y no como agentes inertes o estáticos. El tercer aspecto es que las personas son socios de la organización y los únicos que son capaces de conducirla a la excelencia y al éxito. Como socios, podríamos decir que las personas hacen inversiones en la organización en forma de esfuerzo, dedicación, responsabilidad y compromiso. Y por supuesto, tras hacer esta inversión, esperan obtener ganancias de estas inversiones en forma de salarios, incentivos, crecimiento profesional, carrera, etc. Una inversión solo se justifica si produce una ganancia interesante, recuerden. A medida entonces que esta ganancia es mejor y sustentable, la inversión tenderá a aumentar. En esto es que reside el carácter de reciprocidad en la interacción persona y organización, así como el carácter de actividad y autonomía, y no más de pasividad e inercia de las personas. Las personas como socios de la organización y no como meros sujetos pasivos dentro de la organización. También es importante, cuando estamos hablando de esta interacción de personas y organizaciones,
que hablemos un poco sobre el enfoque sistémico. Este enfoque nos permite facilitar el estudio de estas relaciones que estamos hablando, ¿verdad?, entre individuos y organizaciones, así como el estudio mismo también de la administración de recursos humanos. Por tanto, al considerar a las organizaciones, a los grupos y a las personas como sistemas abiertos, en interacción continua con sus ambientes, el concepto de sistema abierto, vamos a hacer referencia a él porque este tiene su origen en la biología, en el estudio de la dependencia y adaptación de los seres vivos al ambiente. Sin embargo, este concepto ha invadido rápidamente otras disciplinas científicas como la psicología, la sociología y la administración. Un sistema abierto describe acciones e interacciones de un organismo vivo dentro del ambiente que lo rodea. Así, en la biología, el desarrollo y crecimiento de un organismo empieza con la fertilización de la célula, que después se reproduce mediante la nutrición, siempre a través de acciones e interacciones con su ambiente. Entonces, el concepto de sistemas se utiliza porque proporciona una manera más completa y contingente de estudiar la complejidad de las organizaciones y la administración de sus recursos. Con este concepto no solo se visualizan los factores ambientales internos y externos como un todo integrado, sino también las funciones de los sistemas que lo componen. A pesar de que las organizaciones sean complejas, este concepto proporciona una forma de pensar que supera la complejidad y reconoce la naturaleza de los problemas complicados. Este enfoque sistémico de la administración de recursos humanos lo vamos a dividir en 3 niveles de análisis. El primero es el nivel de comportamiento social. La sociedad como macrosistema permite visualizar la compleja e intrincada sociedad de las organizaciones y la trama de interacción entre ellas. Este nivel retrata las relaciones de la organización como un todo con la sociedad. El nivel social funciona como la categoría ambiental del comportamiento organizacional. El otro nivel que tenemos que considerar es el nivel de comportamiento organizacional. La organización como un sistema visualiza la organización como un todo, dentro del cual sus componentes interactúan entre sí y también con los elementos relevantes del ambiente. El último nivel es el nivel del comportamiento individual. El individuo como un microsistema, básicamente. Este permite una síntesis de varios conceptos sobre comportamiento, motivación, aprendizaje, etc., y una mejor comprensión de la naturaleza humana. Este nivel refleja el comportamiento de las personas y de los grupos dentro de la organización. En algunos aspectos de estos 3 niveles pueden sobreponerse desde esta perspectiva sistémica la interacción entre personas y organización y se visualiza en una dimensión más amplia y dinámica. Este entonces es nuestro primer video que pretende presentar esa introducción en la interacción entre las personas y las organizaciones. Los invito a continuar con el próximo video.